Buenos días. Hoy les vengo a hablar de cómo se construye la pregunta problema para un trabajo de investigación. En este caso, desde Taller de Lengua, lo utilizamos para realizar el informe sobre el aprendizaje basado en problemas o ABP que todos conocemos. Vamos a empezar por aclarar que toda investigación inicia con una pregunta problema que no es más que la inquietud que tiene el investigador acerca de algo que ve en su entorno o en su situación inmediata o cotidiana y que lo aborda desde las disciplinas investigativas. Por lo tanto, toda investigación tiene vínculos con los intereses particulares y profesionales de ese investigador. Eso quiere decir que esa situación cotidiana, de pronto algo que nosotros no vemos como posible elemento para ser analizado, supongamos una situación cotidiana de un grupo de jóvenes que normalmente se reúnen en una plaza a patinar, seguramente nosotros no le veremos el interés investigativo, pero de pronto desde la antropología o desde la sociología, sí, y es posible que exista algún interés en alguno de estos profesionales para acercarse a ese grupo de jóvenes y empezar a hacer una indagación seria, rigurosa, para investigar qué define a ese grupo social, entre otras cosas. Es decir, hay problemas que los veremos desde la disciplina de la psicología, si somos psicólogos, y probablemente otro profesional no le verá el interés, pero el psicólogo sí. Entonces, cada disciplina tiene sus propias miradas. Bueno, ¿qué es la pregunta problema? La pregunta problema va a ser la guía que va a orientar nuestro trabajo. De allí va a derivar nuestro objetivo, nuestro método, la población que vamos a abordar, cómo lo vamos a abordar, entre otras cosas. Entonces, todas esas situaciones cotidianas que para algunas personas pasan desapercibidas, de pronto para nosotros no, pero si lo abordamos con toda la rigurosidad del caso, pasará de ser una especulación a ser saber científico. ¿Qué beneficios tiene realizar una buena pregunta-problema? Bueno, en primer lugar, porque posibilita varias perspectivas del estudio debido a que en las ciencias sociales no hay verdades absolutas. Contribuye a crear redes de conocimiento, posibilita el pensamiento complejo y la creatividad, genera nuevas preguntas no previstas, porque a veces nosotros iniciamos con una pregunta y una vez que empezamos la indagatoria nos damos cuenta que tiene otras aristas y comenzamos a ver la complejidad del problema. Y además tiene una perspectiva interdisciplinaria. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son esas consideraciones para realizar la pregunta problema? Primero, que debe ser una pregunta clara para evitar la pérdida de tiempo, ¿sí? No puede ser una pregunta ambigua. En segundo lugar, debe estar contextualizada, es decir, preferiblemente basarse en el contexto inmediato del investigador. ¿Por qué? Porque toda investigación, sobre todo las de campo, requieren que el investigador se involucre, se acerque, conozca la realidad. Entonces, investigar sobre un contexto lejano a nosotros, desconocido, implica doble trabajo y además puede implicar gastos inesperados. Debe ser investigable. ¿Qué significa eso? Pareciera una redundancia que digamos que una pregunta de investigación debe ser investigable. Bueno, que debe de conducir a la indagación. Si la respuesta a esa pregunta es obvia, por ejemplo, de pronto, ¿cómo se comportaría un grupo de amas de casa a las que se les dé un incentivo por el trabajo que realizan en el hogar? Bueno, probablemente la pregunta será obvia, se van a comportar agradecidas, se van a sentir que su trabajo ha valido la pena, entonces allí hay, digamos, maneras de abordar ese tipo de planteamientos para que nos conduzca a una investigación y no que nos dé una respuesta obvia. Debe ser abierta, es decir, no se puede responder con un sí o un no, sino con una respuesta que genere argumentación, que dé pie a la búsqueda, ¿sí? No debe tener implícita la respuesta, porque si ya tiene implícita la respuesta, ¿para qué analizarla? Por ejemplo, que yo diga, la
¿De qué manera la estrategia para incentivar la lectura promueve mejores lectores? Bueno, ya ahí tiene implícita la respuesta porque ya estamos hablando de una estrategia que va a incitar a los lectores. ¿Qué condiciones debe tener para redactarla? Bueno, tener en cuenta que debe tener varias variables o categorías de análisis, esos son términos que se utilizan en la investigación, pero que quiero que tengan claro. Cuando hablamos de categoría, hablamos de los fenómenos a estudiar. Por ejemplo, yo puedo hablar de dos variables o categorías si decimos nutrición en la primera infancia o desnutrición en la primera infancia y qué sé yo, y afectaciones cognitivas. Allí vemos que hay dos variables a investigar, ¿sí? Estructura de inicio, ¿sí? Siempre toda pregunta, como es lógico, puede empezar con un qué, cómo, dónde, de qué manera, con qué acciones, ¿sí? Para que pueda dar inicio a la pregunta como tal. Considerar que debemos tener delimitado tiempo y espacio, ¿sí? Cuando iniciamos toda investigación pretendemos salvar al mundo, pero realmente es muy difícil hacer trabajos que pretendan abarcar todos los fenómenos al mismo tiempo. Lo ideal es que usted delimite la investigación, que se dé cuenta de que solo puede abordar una temática, una arista de esa temática o problemática y que la va a desarrollar en un tiempo, en este caso el taller de lengua 2, un tiempo muy corto y en un lugar determinado. Es decir, si mi investigación va a ser sobre el desplazamiento forzado, supongamos, en Sucre, ¿sí? Yo puedo incluso abordarlo, el desplazamiento forzado en la zona de los Montes de María. No puedo abarcar más, ¿sí? Un ejemplo, esta pregunta dice, ¿cuáles son los factores emocionales y culturales que inciden en la maternidad de las adolescentes desplazadas de Sucre? Como vemos, aquí tiene la pregunta inicial, que es la palabra cuáles. Los factores emocionales y culturales pudiéramos decir que es una variable y la maternidad de las adolescentes desplazadas la otra. Además, nos dice que es desplazadas de Sucre, no son todos los desplazados de toda Colombia. Otro ejemplo, aquí he tomado una de las metas del ODS número 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese ODS dice esa meta, para 2030 poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año, ¿sí? Lo que expone la ONU con respecto a este objetivo, que es el objetivo prioritario, es el número 1, es que la situación de desnutrición y de hambre que pasa muchísima gente en el mundo entero es impresionante. Entonces, por eso es un objetivo prioritario. De esa meta yo puedo derivar una pregunta problema, ¿sí? Entonces puedo decir, por ejemplo, ¿cómo brindar seguridad alimentaria a los niños y niñas no escolarizados que viven en zonas vulnerables durante los periodos de confinamiento? Ah, bueno, ahí repetí la pregunta, periodos de confinamiento, eso yo lo corrijo. Pero lo que quiero que tengan claro es que la pregunta llegaría hasta acá, a los periodos de confinamiento, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos las variables que sería seguridad alimentaria, niños no escolarizados, la población, ¿sí? De zonas vulnerables, el espacio y en los periodos de confinamiento, el tiempo. Y luego, cuando uno va a desarrollar el trabajo, se da cuenta qué ocurre cuando no se da la seguridad alimentaria a una población vulnerable, sobre todo en la primera infancia, cómo se produce una afectación a lo largo de toda la vida de estos infantes. Bueno, espero que con esta explicación puedan dar inicio a la elaboración de sus preguntas problemas.